Chicas y chicos de Miguel Hernández, primer año, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de historia. Las clases anteriores estuvimos trabajando sobre las primeras ciudades y estados de la antigua Mesopotamia. Trabajamos con los sumerios en Medio Oriente, trabajamos también con los antiguos egipcios, ¿sí? Hoy vamos a trasladarnos hacia América, ¿sí? Que todavía no vimos nada de eso, de nuestras culturas originarias, ¿sí? Cuando hablamos de las culturas originarias de América, bueno, hay un montón, ¿sí? Por supuesto, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente este año en las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica, que sería, digamos, la parte del medio hacia el sur de México, junto con Guatemala, con Belice, ¿sí? Y con toda esta parte también del Caribe, ¿sí? La próxima clase vamos a trabajar la cultura que se dio en Andinoamérica, que es toda la cultura que se estableció a lo largo de la cordillera de los Andes, por eso se dice Andinoamérica. Pero hoy vamos a Mesoamérica, ¿sí? México y parte del Caribe. Por ejemplo, en México, Guatemala, Belice, se desarrollaron diversas culturas, como por ejemplo los mayas y después los aztecas, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos específicamente en los aztecas. Alrededor del siglo XIV después de Cristo se estableció la capital del imperio azteca, llamada Tenochtitlán, ¿sí? La capital del imperio azteca está ubicada en lo que hoy es Ciudad de México, ¿sí? Lo que es la capital mexicana, y tenía una particularidad que, a ver si lo podemos ver, estaba construida la capital del imperio azteca sobre un lago. Mírenlo en esta imagen. En el medio del lago se puede ver la ciudad y era, como dicen algunos historiadores, una obra maestra de ingeniería hidráulica. Ingeniería hidráulica tiene que ver con todo lo que se construye en el agua, ¿sí? Y ellos habían construido una ciudad. ¿Qué ventajas tenía esto de tener una ciudad sobre el lago? Bueno, tenía la ventaja de que estaban aislados, por ejemplo, de sus enemigos, ¿sí? La conexión entre el continente y la isla se daba a través de estos puentes que vemos acá y a través también de distintas balsas que cruzaban. Pero era estratégicamente importante para los aztecas tener esa posición, ¿sí? Digamos, dentro del lago. Después, con el correr de los años, se disecó el lago y ahí es donde hoy está la Ciudad de México, ¿sí? O sea que hay un punto de contacto entre el pasado y el presente, que es algo que a nosotros nos interesa bastante, siempre destacar eso. ¿Para qué miramos hacia atrás? Para entender el presente y para pensar el futuro. Bueno, algunas de las características que tenían los aztecas eran que eran muy guerreros, ¿sí? Eran muy conquistadores, de algún modo avanzaban sobre los distintos pueblos, las distintas culturas de Mesoamérica, los conquistaban a través de la fuerza y los obligaban a pagar tributos, ¿sí? Muchas veces eran tributos que tenían que ver con productos agrícolas y muchas veces también tenían que ver con sacrificios que se daban, digamos, para honrar a los dioses. O sea que los aztecas eran bastante bravos, ¿sí? No era un pueblo pacífico, era un pueblo bastante conquistador. Y ahora vamos a hablar un poco de la conquista, pero antes quería mencionarles esto que son las finampas, que son
que tenía que ver con la agricultura de los aztecas, así como vimos cómo cultivaban los sumerios a través del desborde de los ríos Tigris y Éufrates, así como vimos cómo aprovechaban los egipcios el río Nilo. Vamos a ver cómo hacían los aztecas para cultivar y para producir sus alimentos, ¿sí? Ellos aprovechaban el lago, ¿sí? El lago Texcoco, que es donde estaba la ciudad, que lo dije antes, y realmente plantearon una forma de agricultura súper inédita y súper interesante que tenía que ver con unas balsas de madera hechas con troncos que les permitían cultivar sobre el lago, ¿sí? Eran como unas huertas flotantes. A ver si en esta imagen se puede entender. Acá vemos a los muchachos trabajando la tierra. Los cultivos principales eran maíz, calabaza, zapallo, porotos, ajíes, vainilla, tomate, algodón, cacao, palta y ananá. Todo eso lo cultivaban en estas chinampas, en estas balsas, en estas huertas flotantes. ¿Cómo hacían? Bueno, armaban una estructura flotante con troncos, ¿sí? Los ataban entre sí. Sobre esa estructura de troncos tiraban un montón de tierra y tiraban también maleza, como de alguna manera para asentar una base de suelo, y también tiraban tierra fértil. Ahí después plantaban estos árboles que vemos que son como bastante altos, plantaban estos árboles y los árboles llegaban hasta el fondo con sus raíces, hasta el fondo del lago, y eso permitía que se afirmen, que se agarren las raíces al fondo del lago y que la balsa no vaya de acá para allá, ¿sí? Después, bueno, cubrían todo con tierra fértil y ahí arriba ponían los cultivos. ¿Cuál es la ventaja de este tipo, de esta forma particular de cultivo? Bueno, aprovechan el espacio del lago. Sobre todo, no requiere de riego, porque las raíces de los distintos cultivos ya toman el agua directamente del lago. Así que era una forma muy inteligente de resolver el tema de la agricultura y muy particular, que no se dio en otros lados, ¿sí? Así que ahí están las chinampas. Se los quería mostrar, me parece importante destacarlo. Bueno, y dije que íbamos a hablar de la conquista. Cuando el conquistador español que hizo caer, que derrotó a los aztecas, fue Hernán Cortés. Y una pregunta, porque esta ciudad, Tenochtitlán, estaba compuesta por aproximadamente 300.000 habitantes. Y además, como dijimos antes, eran guerreros importantes. Con lo cual, ¿cómo hizo Cortés, el conquistador español, para derrotar a los aztecas que eran tan bravos y que eran 300.000, alrededor de 300.000 habitantes? Bueno, hay algunas explicaciones que dan los especialistas, los historiadores, que tienen que ver, por ejemplo, con que en principio Moctezuma, que era el emperador azteca, piensa que Hernán Cortés era la reencarnación de un dios muy importante para los aztecas que se llamaba Quetzalcóatl. Entonces él, según interpretación de distintas leyendas, decía, no, estos que vienen del mar, que vienen con esas armaduras, con esos caballos que acá no se conocían, son son enviados o son la reencarnación de estas deidades, de estos dioses que nosotros adoramos. Así que eso le dio ventaja a los españoles, ¿sí? De esa manera pudieron de algún modo penetrar, conocer algunas cosas sobre los aztecas, ¿sí? Y esa es una de las razones. Por otro lado, también, como les dije antes, los aztecas tenían muchos enemigos en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque eran bravos, porque eran conquistadores, porque avanzaban sobre las demás culturas y los obligaban a pagar impuestos, a pagar tributos. Entonces, como tenían tantos enemigos, como por ejemplo los tlaxcaltecas, esos enemigos americanos de los españoles se aliaron con los españoles porque pensaban que de esa manera se iban a liberar de los aztecas.
Entonces les empezaron a dar información, les empezaron directamente a formar parte de sus ejércitos. O sea que de algún modo los españoles no estaban solos, contaban con los enemigos americanos de los aztecas. Eso me parece interesante para pensarlo, porque digo, a mí me interesa la integración regional, ¿no? O sea, me parece que nosotros hoy en día como sudamericanos, me parece importante que podamos establecer contactos con Uruguay, con Brasil, con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Venezuela, con Colombia, digamos, para en bloque negociar de una manera más fuerte con los otros centros de poder del mundo. Por ejemplo, en Europa está la Unión Europea. Ellos negocian en bloque y tienen bastantes beneficios o tienen más fuerza porque están unidos. En cambio acá es como que estamos todos separados. Lo que quiero decir es, cuando viene Cortés y ve que los aztecas estaban enfrentados con los tlaxcaltecas y que puede aprovechar eso, lo aprovecha. Y los tlaxcaltecas, ¿qué pasó después? ¿Se vieron beneficiados por haber ayudado a los españoles? No. Cuando llegaron los españoles se estimaba una población entre 90 y 112 millones de nativos americanos, ¿sí? Después cuando se fueron quedaron 11 millones. O sea, mataron a más de 70, 80 millones de indígenas de culturas originarias y llevaron adelante un verdadero genocidio, ¿sí? Cuando hablamos, no sé, del genocidio de los nazis, ¿sí? De 6 millones de personas judíos muertas, personas judías muertas, es un horror de la historia de la humanidad. Pero también hubieron otros genocidios mucho peores en el sentido por cómo se arrasó con la vida de las personas, más de 70, 80 millones, y también por cómo se terminó con la cultura. O sea, nosotros deberíamos hablar idiomas originarios por donde nacimos. Sin embargo, hablamos en español, ¿sí? Porque fuimos conquistados. Esa lengua que se pierde es una derrota cultural también. Por ejemplo, los aztecas, los mayas también, tenían construcciones, así como vimos las pirámides en Egipto, también había templos, palacios, pirámides muy zarpadas, construidas por los aztecas, construidas por los mayas también, que en muchos casos fueron, digamos, utilizaron los españoles la base de las pirámides. En Puebla hay un caso en un pueblo, en Puebla, México, en un pueblito que se llama Cholula, hay un ejemplo muy claro de esto. Es una pirámide, ¿sí? Una pirámide azteca que arriba tiene construida una iglesia católica. Y eso también es una derrota cultural y simbólica. O sea, en tu símbolo que tiene que ver con tu religión, con tu cultura, con cómo te relacionás vos con tu espacio y con tu naturaleza, te construimos lo nuestro, la religión católica. Entonces, el avance de los españoles fue terrible y no sé si les sirvió demasiado a los tlaxcaltecas unirse con los españoles. O sea, sí lo sé, no les sirvió, porque también ellos fueron aniquilados, ¿sí? Pensemos un poco también en estos cultivos que había en América, específicamente que desarrollaban los aztecas, como la papa, el tomate, el chile, la palta, la calabaza. Todos esos cultivos no existían en Europa. Y los españoles los llevaron para allá y imagínense cómo diversificaron la dieta europea y cómo salvaron con todos esos cultivos, con todos esos alimentos tan ricos en nutrientes, cómo pudieron ayudar a distintas situaciones de hambruna que se daban
en Europa. O sea que el intercambio fue medio injusto, ¿no? Porque además después se llevaron todo el oro, se llevaron toda la plata y además se llevaron los nuevos productos agrícolas. Además también había, por ejemplo, plantas medicinales. Así que, nada, digamos que el impacto de la conquista fue durísimo, ¿sí? Ese encuentro entre los españoles y los americanos. Y lo vamos a seguir viendo también en la próxima clase cuando veamos los incas. Bien, creo que eso era todo lo que les quería comentar. Vamos a dejarlo acá y continuamos la clase que viene. Les mando un beso grande. Adiós.